Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, tu mano, Señor. Qué situación tan difícil es la que estamos viendo como país, como nación, porque no se trata de ver solamente por el interés propio, personal, sino saber que estamos en relación y saber que lo que le pasa a mi hermano también me pasa a mí. No solamente es solidaridad, sino misericordia. Vamos a pedirle al Señor esta noche que nos sostenga, que nos anime, que nos fortalezca, que nos siga regalando la esperanza que a veces parece irse. En la oscuridad siempre está la tentación de dejar de creer, pero en la oscuridad es donde más podemos apreciar el brillo de la luz. Padre bueno, en tus manos ponemos nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos. En tus manos ponemos también nuestros sueños, la esperanza de cada uno de nosotros, para que tú la lleves a buen puerto, para que le des buen viento y buena mar. Padre Santo, recíbenos en tu corazón, pon nuestro corazón en sintonía con el tuyo, para que no saquemos lo peor de nosotros, ni lo peor de nosotros, sino lo mejor, el amor, el amor. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, la mano de Dios. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con mucho gusto su amigo Pepe desde el Seminario Arquidiocesano de Jalapa. Y ¿saben qué? Estamos muy contentos porque seguimos en este mes de septiembre, mes de la Biblia, y es para nosotros un gusto seguir presentándoles a ustedes diferentes temas que nos ayuden a ir acercándonos, tener cierta cercanía con la palabra de Dios. Esta no es la ocasión y para eso, bueno, ustedes ya saben que nos esforzamos por tener invitados
que nos ayuden a ir esclareciendo lo más posible estos temas, y aunque los temas son bastante amplios, ciertamente es muy poco el tiempo que tenemos para exponerlos. Pero bueno, permítanme presentarles a la persona que el día de hoy nos comparte este tema, y es que bueno, esta persona que el día de hoy nos acompaña ya ha tenido la oportunidad de estar con nosotros varias veces, ya es cliente de Redes Anclados en Cristo, y bueno, pues es para nosotros un gusto, un honor que nos acompañe y que el día de hoy, bueno, pues haya aceptado la invitación de compartir este tema. Me refiero al licenciado Sergio Pérez Portilla, quien, bueno, pues como ya lo mencionaba, ha tenido la oportunidad de estar con nosotros. Sergio, ¿quieres decir algo? Pues buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, un gusto estar por acá otra vez en redes. La verdad es que es muy grato compartir este espacio y sobre todo para poder compartir también un poco de lo que hemos ido aprendiendo quizá o masticando en algunas ocasiones acerca sobre todo y particularmente de la palabra de Dios. Gracias, y pues aquí vamos a estar este ratito con ustedes y con los que nos escuchan para poder platicar. Bueno, pues ahí está la persona que nos compartirá el día de hoy nuestro tema, pero hay más invitados y déjenme decirle que bueno, nuestro equipo ya está trabajando al 100 para que este programa salga lo mejor posible. Me acompaña también el día de hoy en los micrófonos mi compañero y amigo Javier. Javier. Muy buenas noches, Pepe, y muy buenas noches a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes, a través de las redes del internet, por el Face y por esta estación que estamos teniendo, en la que estamos transmitiendo. Es un honor para mí estar aquí nuevamente en la conducción y pues muy contento primero por el tema que vamos a tener el día de hoy, que gracias a Dios ha venido a exponérnoslo uno de nuestros maestros, Sergio, y pues muy contento por ello. Bueno, pues vamos a seguir presentando a las personas que el día de hoy nos acompañan. Por allá atrás, como parte del equipo, tenemos a Diego, que nos apoya ahí en los controles, a Pedro, Martín, y bueno, todo el equipo que está al pendiente. También tenemos aquí a Bernardino, que nos acompaña detrás de cámaras para las transmisiones de Facebook. Y bueno, tenemos otro invitado, Javier. Otro invitado que, bueno, yo creo que hoy están de moda los Sergios aquí en la cabina de redes, porque nos acompaña un compañero de segundo de filosofía que también se llama Sergio. Preséntate, Sergio. Buenas noches, muchas gracias, Pepe y Radio Escuchas, por esta invitación para compartirles acerca de una vida de alguno de estos santos que tenemos en nuestra iglesia. Es un gusto, es una alegría estar con ustedes, pues mi nombre completo es Sergio Arturo Palmeros, tengo 20 años de edad y pues estoy cursando el segundo año de filosofía aquí en nuestro seminario arquidiocesano de Jalapa. Es un gusto, pues gracias por la invitación. El gusto es para nosotros y bueno, un saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de las transmisiones en vivo de Facebook. No olviden dejar por ahí su like, háganos llegar sus comentarios, saludos y bueno, Redes Anclados en Cristo se honra, ya lo mencionábamos, con la presencia de esta persona que el día de hoy nos compró un tema. El tema, él mismo quiso titularlo así: la Biblia nace de la iglesia, no la iglesia de la Biblia. Y bueno, yo creo que es interesante y quisiéramos ya iniciar, pues bueno, escuchando por qué este nombre, por qué este tema. Adelante, Sergio, si nos quieres compartir algo. Pues muchas gracias, y sí, el tema, el título de este tema, pues es también parte de una reflexión que se ha hecho, por supuesto, pero también una cuestión netamente histórica. Sucede, por ejemplo, que nosotros, los cristianos católicos, porque somos cristianos en primer lugar, tenemos un libro sagrado, la Escritura Sagrada, la Biblia, y junto a la Escritura también sabemos que Dios se ha dejado conocer de muchas otras maneras. Ya el Papa Francisco decía que la palabra de Dios precede y excede a la Sagrada Escritura. Es decir, antes de que hubiera algo escrito, ya había palabra de Dios. Pongamos un ejemplo: cuando Dios le habló a Abraham, por poner un caso sencillo, o cuando le habló a Moisés, que son personajazos
que diríamos todos, vaya, son padres de la fe, padres de la libertad y todo esto, ¿no? Pues cuando ellos estuvieron por acá, no había Biblia. Y sin embargo, Dios les hablaba, ¿no? Cuando Jesús anduvo caminando por acá, estaba el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero cuando Jesús andaba por acá, no había Nuevo Testamento. No existía ningún texto, carta de lo que llamamos Nuevo Testamento, sino hasta, voy a poner en números cerrados, 20 años después de Jesús, es que surge el primer escrito del Nuevo Testamento, allá del 49-50, la primera carta a los tesalonicenses. Y entonces, aquí viene algo muy importante, porque algunos nos critican como iglesia. Y no es que vayamos a defender propiamente a la iglesia, porque la iglesia se defiende solita, la verdad. Es otro tema también aparte. A lo que voy es a que el día de hoy vemos en cada esquina, ¿no?, nuevos lugares de culto, con gente la mayor parte de la vez con muy buena intención. Es otra cosa, ¿no? Con muy buena intención. No juzgamos ni a la persona ni su historia, mucho menos, ¿no? Sin embargo, en honor a la verdad, muchas de estas denominaciones, o también le llamamos de vez en cuando sectas, pues han surgido de una interpretación que se hace de la Biblia. Entonces, históricamente hablando, cronológicamente hablando, para ellos existe antes la Biblia y después su iglesia. Pero si nos damos cuenta, históricamente hablando, cronológicamente hablando, primero existió la iglesia, ahí está Jesús con sus discípulos, ahí está Jesús en la cruz, ahí está el Pentecostés mismo, y después existe la palabra de Dios escrita. Entonces, ¿por qué es importante también subrayar que la Biblia nace de la iglesia y no la iglesia de la Biblia? Bueno, también, antes de que se me olvide, la iglesia se nutre, por supuesto, de la Biblia. No estamos despreciándola en absoluto. Pero es importante subrayarlo por lo siguiente. Permítanme poner un ejemplo de esos que me gusta poner para ser más claros. Imaginemos, pues, que un cantante, cualquier cantante, hombre, mujer, cantautor mejor, cantautora, escribe una canción. Pienso de momento, alguien que se me vino a la mente hace poco, Silvio Rodríguez. Y una canción muy emblemática de él, Ojalá. Canción muy fuerte para algunos, ¿no? Y en su momento, muchos dijeron, es que la canción de Ojalá de Silvio Rodríguez la escribió para Fidel Castro, la escribió por esto, la escribió para aquello, y cada quien hacía su teoría, y se casó con su teoría. Silvio Rodríguez ha dicho que la escribió para una mujer de quien estaba enamorado. Punto. Si Silvio es el autor, él sabe a qué se refiere lo que escribió. Y todos aquellos, aunque tengan una propuesta muy interesante de lo que significa la canción de Ojalá, me disculpan, pero si no es lo que el autor quiso decir, está equivocado. Así pues, si la Biblia nace de la iglesia, ¿quién sabe interpretar la Biblia? La iglesia cristiana católica, por supuesto. Todos aquellos que vengan con una interpretación distinta a la interpretación oficial de la iglesia, pues puede ser algo muy interesante, enriquecedor, pero nunca será lo que el autor originario quiso decir. Muchas gracias, Sergio. Bueno, con lo que tú nos estás comentando, pues surgen muchas dudas, ¿no? Y hacías tú mucho la referencia, bueno, marcaba la referencia con lo que dicen nuestros hermanos separados. En este caso, bueno, yo he escuchado que algunos dicen, cuando les preguntan de dónde viene la Biblia, nos dicen incluso que cayó del cielo, ¿no? Hay una de las cuestiones. Y habla un poquito de una postura un poco ilógica y hasta infantil, ¿no? En este caso, el católico muchas veces, en su mayoría, desconoce la Biblia, ¿no? Y tal vez por no compararse mucho con los hermanos separados, deja de lado la Biblia. En este caso, quisiera preguntarte, ¿qué tiempo duraron desde que empiezan el cristianismo como tal hasta la conformación de la Biblia como la conocemos? Si respondemos de manera tradicional, ¿y por qué digo tradicional? Porque hay datos que son concretos, específicos, o como se dice históricamente, datos duros y puros, no hay más, ¿no? Es la cuestión tradicional. El primer texto del Nuevo Testamento, bueno, si queremos todavía más, el primero del Antiguo Testamento, los primeros textos o retazos, porque no se escribieron de un solo jalón todos los libros, son más o menos de la época de la monarquía, ya del siglo X, más o menos antes de Cristo, y aproximadamente
hablo del Antiguo Testamento, se configuró hasta un siglo antes de Jesús. Algunos textos por ahí son un poquito más tardíos, pero vamos a cerrarlo por ahí. Y del Nuevo Testamento, el primer texto, como habíamos dicho, Tesalonicenses 1, años 50, a la mitad del primer siglo, 20 años después de Cristo aproximadamente, el primer evangelio en escribirse es a Marcos, 10 años después o 15 después, 60 y tantos, y tradicionalmente cerramos en el año 90, 100. Sin embargo, algunos estudiosos también nos han propuesto algún texto, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, un poquito más tardía, allá del año 110, 120, ¿no? Pero de manera tradicional, el Nuevo Testamento quedó configurado en el siglo I. Principios, insisto, pero ya eso es otra cuestión. Esa es la primera postura. Y muy interesante, Sergio. Y con respecto ya a la Biblia como la conocemos, con todos sus libros, con sus 73 libros que tiene, ¿quién fue el encargado de conformarla como la conocemos? Qué buena pregunta, porque luego me encuentro gente, híjole, que dice que Constantino, ¿no? Para empezar, el buen emperador Constantino, y eso pues es totalmente falso. La otra vez escuché a un cuate, más loco no podía estar, pero pues bueno, ni siquiera voy a decir su nombre, pero si quieren busquen en los comentarios, que decía que había un montón de libros, ¿no? Así, tantos evangelios, tantas cartas, y que echaron todos los textos arriba y que los que cayeron encima de la mesa, esos quedaron como los oficiales y los demás quedaron como los apócrifos. Están terriblemente locos, ¿verdad? Ni Constantino ni nada por el estilo. Híjole, sé que tenemos el tiempo corto, pero a ver si me da tiempo de contar una anécdota para que veamos cómo está el asunto. Si quieres decir una vez, este sería el momento para no... Sí, pues bueno, no se nos escape. entonces, claro, porque también a mí se me olvida todo. Voy a decirlo así. Miren, a esta sala, a este espacio, aunque no sea exactamente aquí, pero a redes, hemos venido también con la comunidad Josué. Yo formo parte de la comunidad Josué. Y resulta que la comunidad Josué tiene 3 años y medio de haberse formado. La empezamos, por gracia de Dios y por su misericordia también, 4 personas. Y entonces todo empezó en un retiro, ¿no? Fuimos a un retiro, ahí sentimos, experimentamos la llamada y todo esto para configurar una nueva comunidad en la voluntad de Dios. Muy bien. Y cada tanto compartimos cómo fue este momento. Y así vamos diciéndolo. Si alguien de fuera viniera, si alguien de fuera viene y nos dice, es que la comunidad Josué se formó hace 5 años. Los que no conocen a Josué dirían, pues fue hace 5 años. Pero nosotros que conocemos a Josué, nosotros que iniciamos esto con Josué, diríamos, espérate, no va por ahí. Es decir, estos 4 amigos, hijos de Dios, que en un momento iniciaron esto, son los más cualificados para decir sí o no. Sí fue como lo dices, no fue como lo dices, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando se escribieron los textos, sobre todo del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento está un poco más lejano de nosotros, pero sobre todo del Nuevo Testamento, cuando se escribieron los textos, todavía existían algunos de los apóstoles. Todavía, y había también discípulos de los apóstoles, cristianos de primera generación o de segunda generación, y ellos conocían cómo estaba configurada la iglesia. Si venía un texto que era adecuado con lo que había pasado, los mismos apóstoles, los mismos cristianos decían, este es bueno. Pero si de repente aparecía uno que no tenía nada que ver, los mismos cristianos decían, este no. ¿Quiénes son esos cristianos? La iglesia. ¿Quién fue la persona, ¿no? O la personalidad, si queremos verlo así, que dijo, estos sí van a estar dentro del canon de los 73, estos no? La iglesia. No fue ni Constantino en el siglo IV, no fue ni no sé quién más, ni los gnósticos, no fue nadie, fue la misma iglesia la que dijo estos. Y durante muchos siglos se aceptaron, bueno, por ahí de vez en cuando había alguna voz que decía, oye, vamos a verificar esto, pero siempre salíamos adelante. Fue justamente hasta, el siglo XVI propiamente, ya saben ustedes, con Martín Lutero, que él intentó, no me meto a sus posturas ideológicas, sino a la cuestión bíblica. Él
estableció un canon, así le llamamos a este conjunto de libros, ¿no? Y era diferente al nuestro. Entonces, la Iglesia tuvo que decir, el 8 de abril de 1546, en el Concilio de Trento, tuvo que poner por escrito cuáles eran estos libros que siempre consideramos como sagrados. Se dice inspirados y canónicos. Son dos cosas distintas. Una es la inspiración y otra es la canonicidad, ¿no? Entonces, ¿quién aceptó los libros y quién rechazó algunos otros libros? La Iglesia. La Iglesia. Y cuando digo la Iglesia, obvio, no es la jerarquía, sino la Iglesia de los apóstoles, la Iglesia de los discípulos de los apóstoles, la Iglesia de los santos padres. Esa fue la Iglesia que dijo, estos libros sí, estos no. Y por cuestiones posteriores, 15 siglos después, hubo que ponernos por escrito, pero ya veníamos con una larga tradición justamente de 15 siglos. Sergio, en este caso existen, como sabemos, y la mayoría de la gente lo sabe, libros apócrifos. Estos libros apócrifos, y tú lo comentabas ahorita, pues hay muchas entre los hermanos separados, incluso entre los cristianos católicos que desconocen y que se van por las leyendas que se cuentan, mencionan los libros apócrifos mucho más incluso que lo que trae la Biblia, ¿no? En sí. En este caso, estos libros apócrifos también son fuente de información para nosotros. Y bueno, esa es una pregunta. Y otra pregunta sería con respecto a por qué esos libros no están dentro del canon de lo que es la Biblia. Bien, cuando Cristo dio su vida por nosotros y resucitó, eso era el mensaje que los cristianos daban, ¿no? Porque fuimos como apóstoles, vaya, en la iglesia primitiva, fuimos enviados a predicar acerca de la salvación en Cristo gracias a su muerte y resurrección. Y eso era lo que predicaban. Sobre todo porque la gente que escuchaba esto, algunos habían visto a Jesús caminando entre ellos, ¿no? Entonces no hacía falta más. Cuando el Evangelio se empieza a difundir, se empieza a expandir, cuando el Evangelio empieza a llegar a otros que no conocían nada de Jesús, y sobre todo con ideas de otras religiones, empiezan a preguntarse, ¿y quién era ese Jesús? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue? Y entonces, por ejemplo, algunos, el mismo San Lucas en su Evangelio lo dice, pues he investigado diligentemente, ¿no? Y aún así, no se puede establecer una biografía de Jesús. Punto. No se puede. Sería un tema largo para explicar, pero quedémonos de momento con eso. Porque no tenemos fuentes que nos hablen de toda la vida de Jesús. Aclaro, sí tenemos fuentes que nos hablen de la existencia histórica de Jesús, cosa muy diferente. Es decir, Jesús sí tiene su validez histórica, por supuesto. El día de hoy no hay historiador serio, que dude de la existencia histórica de Jesús. Hay muchos pseudohistoriadores que porque leyeron un librito por ahí y otro librito por acá, ya creen que Jesús no existió y que es un invento de la iglesia. Bueno, cada quien sabe lo que cree, ¿verdad? Al día de hoy hay club de fans de Harry Potter también, entonces, y creen ellos que les va a llegar una carta de Hogwarts. Entonces, pues cada quien sabe y decide lo que cree. Pero bueno, en ese caso, historiadores serios no hay que duden de la existencia histórica de Jesús. Por supuesto que como historiadores, como científicos, no pueden, porque no está dentro de sus capacidades, no pueden hablar de la divinidad de Jesús. Eso es cosa muy diferente. Pero bueno, volvamos entonces. No hay una biografía de Jesús, pero sí había muchas personas que quisieron dar a conocer a Jesús, y había también mucha gente de muy buena voluntad que quiso que todos se enamoraran de Jesús, y entonces empezaron a surgir relatos, leyendas con las cuales se magnificaba a Jesús desde que era chiquito hasta que fue grande. Miren, voy a darles una clave de interpretación de la vida de Jesús. En realidad sí sabemos cómo fue la vida de Jesús. Pero acabo de decir que no hay escrito que digas de su vida, pero la Biblia nos lo cuenta cuando dice que se presentaba en medio de la gente de su pueblo y decían, ¿qué no es este el carpintero? Ahí está la clave, Si Jesús, siendo niño, hubiese hecho cosas así espectaculares, ¿se habrían asombrado de su sabiduría cuando era grande? No, porque ya desde niño habría sido un prodigio, con milagros y con dichos y con signos. Pero ¿qué es lo que dicen? ¿Qué no es ese el carpintero, el hijo del carpintero? ¿Qué quiere decir eso?
que la vida de Jesús fue una vida totalmente normal, ordinaria, como la de cualquier otro niño judío. Pero los apócrifos entonces son textos que ensalzaron por ejemplo, la divinidad de Jesús o la divinidad de su... bueno, no es que María sea divina, ¿verdad? Es otro punto también, pero una parte como divina de María o de sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de muy buena voluntad de algunos, otros no tanto, con alguna intención también, pero de ahí surgen los apócrifos. ¿Quién dijo que no? La misma iglesia, decíamos, ¿no? Entonces, ahí viene el asunto de estos textos. Ya nada más para completar, ¿tienen un valor en cuanto a contenido y mensaje? No. Pero hay ocasiones en las que tienen un valor porque a final de cuentas tienen alguna influencia histórica y podemos verificar ciertas cuestiones ahí, pero en realidad no, tampoco es necesario, ¿no? Lo que sabemos y lo que creemos no se basa en los libros apócrifos. Lo que sabemos y lo que creemos en la Escritura Sagrada, la Biblia y obviamente en la tradición de la Iglesia. Muchas gracias, Sergio. Vamos a ir como que poniéndole pausa de momento al tema, y es que, bueno, nuestro público pide a gritos escuchar nuevamente tu voz. Y bueno, este es el momento para que hagamos una pequeña pausa y quisiéramos que nos compartieras otro canto. Pues me imagino que debes traer muchos, pero escoge el que más te agrada y si nos gustas también compartir como por qué ese canto. Adelante, Sergio. Bueno, pues gracias. El primer canto, por cierto, se llama La mano de Dios y lo canta, quizá lo hayan escuchado, con John Carlo. Y es obviamente para dar un mensaje de esperanza, ¿no? Y justamente en ese sentido vamos a cantar, si me permiten, este segundo canto que se llama Anda, levántate y anda. Es de un cantautor español llamado Álvaro Fraile. Y también ahí está en primer lugar la invitación a no perder la esperanza, a no tener miedo. Yo creo que una de las cosas que más nos ha repetido el Señor justamente en la Sagrada Escritura es esa: no tengas miedo. No significa que no tengamos la emoción del miedo, ¿no? Porque esa es una cuestión espontánea y es una reacción ante las circunstancias. El miedo en este caso es aquello opuesto al amor. Entonces, cuando dice no tengas miedo, también está diciendo anímate a amar, ¿no? Arriésgate a amar. Y el que se arriesga a amar no se arriesga a perder, siempre sale ganando. No hay nadie que ame y pierda. Todo el que ama gana. No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, cosido a alguna almohada. Anda, levántate y anda. Miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidarte, te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate y anda. Tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy
voy a despertarte y estaré a tu lado, para que cada día sea un nuevo renacer y para que tengas vida. Anda, levántate. Que voy a dejarte caer, voy a despertarte y estaré a tu lado, para que cada día sea un nuevo renacer y para que tengas vida. Anda, levántate. Hermosa melodía, Sergio, y desde luego inspiradora. Vaya que es una buena interpretación que estás haciendo. Y bueno, agradecemos mucho esta oportunidad que nos das de poder escucharte, y también desde luego al público que nos está siguiendo allí en la transmisión en vivo. Y bueno, antes de continuar con el tema que está muy interesante, bueno, vamos a dar parte a una de las cápsulas que ya son conocidas en redes Anclados en Cristo. Y bueno, esta parte se llama, nosotros la llamamos Vida de Santos. Y bueno, a propósito de que está en esta semana, se celebra la vida a San Pío de Pietrelcina, hemos invitado a otro Sergio, que sea él quien nos cuente un poquito acerca de la vida de este santo. Si quieres contarnos algo, Sergio, por favor. Claro que sí, Pepe. Una de las cosas que San Pío de Pietrelcina tenía siempre en mente era: una sola cosa es necesaria, estar cerca de Jesús. El padre Francisco Forgione, mejor conocido como Pío de Pietrelcina, nació un 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, provincia de Benevento. Creció en una familia humilde, pero como él mismo dijo, alguna vez nunca careció de nada. Desde muy pequeño fue sensible y espiritual. Este segundo aspecto le vino desde las apariciones que tuvo con el Sagrado Corazón de Jesús y posterior las apariciones de la Virgen. Una visión que marcó su vida fue el día anterior a su entrada al seminario de la Orden de los Frailes Menores de los Capuchinos en enero de 1903, en la que Jesús le daba fortaleza para seguir y María le hablaba maternalmente. Esta visión se vio hecha realidad el 10 de agosto de 1910, cuando fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Durante 58 años permaneció en el convento de San Giovanni Rotondo, hasta que murió el 23 de septiembre de 1968. Pero, ¿qué es lo que hace la vida de este santo tan extraordinaria? Entre muchas otras cosas, su capacidad de leer los corazones y las conciencias. Se dice que las personas que iban a confesarse, antes de que le dijeran sus pecados, él ya se los decía. Tenía el don de profecía y el don de la curación con solo imponer las manos. Muchos de los milagros obrados por él, tan solo era con imponer las manos, las personas quedaron curadas. Él tenía también uno de los grandes misterios, pero también un don, el de recibir los estigmas de Jesucristo, esas llagas que nuestro Señor Jesucristo tuvo a raíz de la crucifixión, pues él también las tuvo. Los estigmas fueron tratados y nunca se cerraron. Los médicos no dieron explicación alguna y San Pío solo pensaba y decía que era la oportunidad de asemejarse a Jesús en la cruz. No solo la ayuda que brindó fue espiritual, sino que él tenía un proyecto en la tierra, el más grande que él decía, y este fue la construcción de un hospital. Ese hospital habría de llamarse Casa de Alivio del Sufrimiento. Para ello reunió a sus más grandes amigos, 3 amigos frailes espirituales, a los cuales les presentó una moneda de oro. Y él dijo: esta va a ser la primera piedra para esta construcción. Después de 16 años de esfuerzos y trabajos, el hospital abrió sus puertas por el cardenal Lecarbo, representante del Pío XII. Él no sabría que después esta
acción hacia la sociedad, pues le iba a traer problemas. Pues el hospital fue, bueno, a él le quitaron la administración del hospital, incluso le retiraron por algunos problemas que tuvo en la jerarquía de la iglesia y como algunos miembros de la orden de los frailes. Entonces le quitaron la administración, incluso prohibieron que asistieran algunas personas a sus misas, y pues él llegó a quedarse un momento en el silencio, en el convento, vivir allí. Esto, pues para él esto significó muchas cosas. Sin duda, la más grande batalla que tuvo contra el enemigo. Sin embargo, obedeció. Él decía lo siguiente: orar fastidia a Satanás. Siempre recomiendo orar, realizar buenas obras y obedecer a la Santa Iglesia. Además, una sola cosa es necesaria: estar cerca de Jesús. Su muerte fue días después de haber cumplido 50 años de haber recibido los estigmas de Cristo, unas bodas de oro con los estigmas del Señor. Estos estigmas se borraron al celebrar pues la misa, no dejaron ninguna marca, ninguna cicatriz, y los frailes que convivieron con él decían que el olor que se desprendía de los estigmas era un olor a rosas. Muchas han sido sus curaciones y conversiones por intercesión de este santo, pero el llamado que Dios le dio desde el bautizo con el sacerdocio se vio hecho realidad todavía aún más el 16 de junio del 2002, cuando su santidad, ahora también santo, San Juan Pablo II, lo canonizara, siendo el primer sacerdote con los estigmas de Jesucristo en la historia de la Iglesia. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Vaya historia la de este santo, y bueno, espero que la vida de este santo a nosotros como seminaristas que estamos preparándonos hacia la vida de sacerdocio nos motive, nos anime, y bueno, ahí tenemos la imagen de que se puede y se puede llegar a alcanzar la santidad desde el sacerdocio. Y bueno, vamos a dar paso a saluditos. Hay gente que está interactuando con nosotros ahí en las redes sociales. Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Y de manera especial queremos hacer llegar los saludos a Memo García, Güero Hernández, Arturo García Blanco y Jordan Sánchez. Ahí están los saluditos, pero por aquí Javier tiene otros saluditos más. Sí, claro que sí, Pepe. Pues también mandamos saludos a Fernando González, Malene Suazo y Stephanie Colorado. Ahí están los saluditos, y bueno, sigan nuestra transmisión, no se pierdan cada detalle, y bueno, para esto vamos a dar paso a la siguiente parte de este tema, y es que nos hemos puesto en contexto a cosas interesantes de la Biblia, pero quisiéramos que esto vaya un poquito más hacia la vida de nosotros hoy en día, y fíjate, Sergio, que mucho de lo que se escucha allá afuera es que, o parte de las críticas que mencionabas al principio, ¿no?, que se hacen a nuestra Iglesia Católica, es que poco conocemos de la Biblia, ¿no? Y a lo mejor entendemos cosas distintas por conocer, ¿no? Hay quienes dicen los hermanos separados, así se hacen llamar, ¿no? Se saben de memoria la palabra de Dios, ¿no? Y parte de lo que a nosotros se nos critica es que nosotros no conocemos o no tenemos muy presentes las referencias bíblicas. Y entonces es necesario para nuestra vida de fe sabernos de memoria la Biblia, la palabra de Dios. Vamos por partes, yo creo, ¿no? Como solemos hacerlo siempre, por partes, distinguiendo, porque son muchas cuestiones. La primera de ellas, haciendo también referencia a algo que el conocido teólogo, ahora católico, antes protestante, siempre cristiano, Fernando Casanova, dice acerca de esta apariencia, ¿no?, de que los hermanos separados tienen un manejo increíble de la Sagrada Escritura. Y él dice no. Él, como recordamos, fue pentecostal, hasta un grado alto, etcétera, ¿no? Y él dice no. Lo que pasa es que se aprenden citas particulares, y esas son las que siempre están repitiendo. Entonces llegan aquí y las dicen, llegan acá y las dicen, y siempre sacan las mismas. Entonces, lamentablemente, entraríamos al segundo punto,
En el país de los ciegos el tuerto es rey. Y efectivamente, nuestra iglesia no lee la Biblia. A mí si por ahí están escuchándome algunos de los que comparten conmigo el caminar, sabrán que yo les exijo, por así decirlo, ¿verdad? Pero si pudieras, casi los obligaría a que siempre lleven su Biblia, a todos lados. Les digo, lleva tu Biblia a todas partes. Porque me toca hacer cursos bíblicos y va la gente y no lleva Biblia. A un curso bíblico. Ya desde ahí nos damos cuenta de que andamos un poco desorientados. Nosotros somos los ciegos, los protestantes son los tuertos. No es que vean perfectamente, tienen en ese sentido un poquito más de cercanía y de aprendizaje basado en las Sagradas Escrituras. La comprensión, no del todo, la comprensión la tenemos nosotros, eso es cosa aparte. Pero ciertamente nosotros tenemos un muy mal hábito de no leer la Biblia. Eso es indiscutible, indiscutible. Sin embargo, nuestra iglesia ha propuesto, y recuerdo mucho lo que dice la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, llamada Dei Verbum. Otro día explicamos qué es eso, dejémoslo en que es un documento oficial de la iglesia desde hace casi 60 años. Casi. ¿Qué dice? Dice así: la iglesia siempre ha venerado a la Sagrada Escritura tanto como el cuerpo de Cristo. Es decir, el lugar que tiene la palabra de Dios escrita está a la altura del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Y lo vemos claramente en la misma misa. Media misa, por así decirlo, ¿verdad? Para entendernos, media misa es basada en la Escritura y media misa es, decimos, el pan de la Eucaristía. Pan de la palabra, pan de la Eucaristía. Entonces es importantísima la Escritura, o sea, eso es definitivo. Tanto es así que tantos siglos, este mes, también es mes de la Biblia, entre otras cosas, entre otras porque tenemos a San Jerónimo, un gran biblista. También sería un buen tema por ahí, ir un poquito más allá de lo que conocemos de él. Pero él, una de las 1000 frases conocidas que tiene es: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Entonces, ahí se responde la tercera pregunta. ¿Será indispensable para nosotros conocer la Sagrada Escritura? Pues más que será indispensable, yo creo que es necesario para nosotros que tengamos un acercamiento con la Sagrada Escritura, por una cuestión también muy importante, porque ahí está escrita nuestra vida. No como si fuera una premonición o algo así, no. Es palabra de Dios, pero es palabra sobre el hombre. No hay que olvidar eso. Es palabra que viene de Dios, sí, pero es palabra sobre el hombre. Y es tan fácil, por así decirlo, leer historias y darse cuenta de que, diríamos, como Natán le dijo a David, ¿no? ¿Eres tú? ¿No? Leo la parábola del hijo pródigo, soy yo, ¿no? Leo la parábola del buen samaritano, soy yo, no el buen samaritano, el golpeado, ¿verdad? Por supuesto, el que está ahí tirado y demás. O algo peor, soy el sacerdote levita que se pasa de largo, ¿no? Y leo la palabra y ahí estoy yo. Suelo decirlo de la siguiente manera. Hoy tenemos teléfonos, tenemos computadoras, tenemos tabletas y tenemos muchos aparatos y todo viene con su manual. Pero tenemos también un gran vicio. Sacamos el aparato y el manual lo dejamos guardado, porque sabemos cómo funciona. A la semana que se nos descompuso, ahí andamos revisando el manual a ver si me dice algo, y efectivamente ahí dice, no, cuando pase esto, aplasta estos botones, hace esto, lo demás, y ahí está la solución. Pues nosotros también tenemos un manual de vida, y es la Biblia. Ahí está, ese es nuestro manual. Quiero saber cómo vivir, cómo funcionar, si queremos ver así, pero llegar a la plenitud, leamos la Biblia. Digo, yo sé que hay gente que ni siquiera sabe leer y en ese caso no podría, materialmente hablando, leer la Biblia, ¿no? Pero eso es otra cosa. Estamos hablando también de nosotros que tenemos el acceso a la Escritura y que diga yo, no, pues no la voy a leer. No, eso es dejadez, es apatía, es indiferencia, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Cuestiones particulares las tratamos particularmente, pero en general el cristiano necesita leer la palabra para acercarse al Señor, para conocerse así y para encontrar el sentido de su vida. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo también tengo otras preguntas. Con respecto, lo decía Pepe, pues muchas veces se nos critica a nosotros como católicos cristianos de no leer la Biblia.
Sin embargo, también mucha gente no pone atención o desconoce que en la misma misa, en la misma celebración eucarística, se hablan pasajes de la Biblia. Incluso cuando les preguntan hermanos separados, pues no saben qué responder al respecto, ¿no? O no le ponen atención a los evangelios, a las cartas, lo que se lee. Mi pregunta es con respecto, se ha dicho mucho, bueno, en este programa y más en estos programas de este mes, el cómo acercarse a la Biblia. ¿Nos podrías tú decir alguna forma de, a tu punto de vista, cómo acercarnos a la Sagrada Escritura? Si me permiten, diré dos cosas. La primera de ellas es, no busquemos acercarnos a la Biblia. Busquemos acercarnos al Señor. Porque aquel que se enamora de Cristo, se enamora de su palabra. Pero aquel que no está enamorado de Cristo, su palabra le es chocante, le aburre. ¿Quién? Es decir, cuando yo escucho, por ejemplo, una canción y me gusta, ¿qué es lo que hago? La busco en internet. Ahora es tan fácil que buscar todo en internet, ¿no? Y entonces empiezo a leer de su vida y empiezo a leer quién es este cantante, cuántos discos tiene, y empiezo a conocer más de él, pero porque me interesa el cantante. Pero si yo les digo, a ver, búscame la vida de fulanito, pues eso no me dice nada. Entonces, una herramienta, si queremos llamarla así, o una motivación para leer la Biblia es enamorarse de Jesús. Dejarse encontrar por Jesús, dejarse interpelar, dejarse confrontar o consolar incluso por el Señor, y entonces nosotros querremos escuchar su palabra. Vamos a buscar más de Él, porque alguien que escucha la voz de Jesús ya no se vuelve a saciar con nada, hasta seguir. Pero la segunda cuestión, para todos aquellos que somos como agentes de pastoral, por así decirlo, quisiera contar una anécdota que nos contaron aquí en el seminario, un maestro que nos vino a dar un curso acerca de pedagogía y todo esto, ¿no? Y decía lo siguiente, decía que el perro de un señor se enfermó. Bueno, ya lo voy a contar como yo me lo acuerdo, ¿verdad? El perro de un señor se enfermó y le tenía que dar un jarabe. Todos los días, un botecito así chiquito, la tapa del jarabe. Y cómo batallaba el señor para con las piernas agarrar al perro, con una mano abrirle el hocico y con otra meterle el jarabe. Y el pobre perro se retorcía y no sé cuánto más, y etcétera. Así pasaba y tenía que hacerlo 15 días, no llevaba ni 5, ya no podía más. El sexto día está haciendo esta maniobra y de repente, ¡pum!, se le cae la tapa con el jarabe. Sí. Se quita molesto, va a buscar con qué limpiar y cuando regresa, el perro estaba lamiendo el jarabe. ¿Qué pasó? El perro no despreciaba el jarabe, despreciaba la forma en que se le daba el jarabe. Entonces, eso también aplica para todos nosotros. Nosotros tenemos que aprender, en primer lugar, a hacer atractiva la lectura de la Biblia, porque si le decimos a alguien, a ver, ten la Biblia, léela, ¿por dónde empiezo? Dile por dónde empezar. ¿Por dónde acabo? Dile por dónde acabar. ¿Dónde continúo? Dile dónde. Es decir, ayúdalo, sí, pero si nunca te ve leyendo a ti, si nunca dice, ¿y para qué me sirve, no? Pero si alguien ve cómo te cambia la vida y cómo el otro está enamorado de la Escritura, entonces olvídenlo. Recuerdo aquí también entonces, ya para cerrar este puntito, la oración con Jesús. La gente, es curioso cómo el día de hoy invitamos a que oren, 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 oren. Y Jesús en un momento de su vida no invitó, pero ¿qué es lo que hizo? Mostró con su vida la oración, tanto que un día volvió y le dijo a sus discípulos, enséñenos a orar. No les obligó a orar, los enamoró de la oración. Nosotros igual, si les queremos enseñar de la Biblia, pura Biblia, bueno, pero si te ven a ti enamorado de la Biblia y ven que te apasiona, que te fascina y que hablas con amor, con pasión de la Escritura, entonces me voy a interesar también yo. Pero si no, las formas siempre van a descuadrar todo. Como que parece que tenemos mucho tiempo, estamos ya sobre tiempo, ya es mínimo lo que nos resta para ir concluyendo este programa. Sergio, algo que quieras mencionar ajeno al diálogo que estamos teniendo, algo que tú consideres importante mencionar acerca de este tema que el día de hoy estamos desarrollando. No sé.
Yo, por una parte, venía pensando así en las preguntas, ¿no? No venía en un aspecto propositivo, pero ya que me dan cabida, pues yo siempre aprovecho. Y una cuestión que muchos me preguntan acerca de la Biblia es, ¿cuál Biblia compro? ¿Cuál Biblia? Porque la mayoría, el 85.9%, no es cierto, estoy inventando, por supuesto, pero la mayoría de personas en su casa que tienen la Biblia latinoamericana chiquita de su primera comunión o de su confirmación, es la que tienen la mayoría. Y es con la que empieza uno siempre, ¿no? Pero de repente voy a los cursos, por ejemplo, y vemos Biblia de Jerusalén, vemos Biblia del Peregrino, vemos Biblia de no sé qué, y siempre me pregunta la gente, ¿qué Biblia compro? Tenemos que entender una primera cuestión. Uno, el contenido de la Biblia es el mismo, el contenido. Dos, lo que varían son las traducciones y los comentarios. Pero tres, como con cualquier, y permítame equipararlo, aunque no está a la altura, pero permítame equipararlo, o compararlo, mejor dicho, a un aparato, es ¿para qué lo quieres? ¿No? Hay gente que dice, no voy a comprar tal computadora que tiene un procesador de tanto, una memoria de tanto, no sé cuánto más, pues la quiere para puro Word. Pues como que está sobrada, ¿no? O al contrario, un diseñador que tiene un montón de cosas que hacer y no se puede comprar una computadora que no tenga capacidades tanto de audio como video, entonces tiene que buscar un poquito más. Yo les digo lo siguiente, ¿para qué la quieres? Porque ¿cuál Biblia me compro? Es que veo aquí que usan y que mira, si tú quieres orar, por ejemplo, la Biblia de latinoamericana, muy buena, pero para mi gusto, la Biblia de América me gusta un poquito más que la latinoamericana. La Biblia, edición de América, así se llama, si la piden ustedes tranquilamente, y la Biblia de América me gusta más, está más cuidada y más actualizada su edición. Si quieres orar con alguna de esas, si quieres conocer y con un precio más o menos módico, pues la Biblia de nuestro pueblo, basada en la traducción de la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Shekel, pero la Biblia de nuestro pueblo es muy buena, hay hasta con Lección Divina, que es de la Lección Divina, una forma de orar con la Escritura. Y si estás dedicado también y quieres crecer un poquito estudiando la Biblia, cómpratela de Jerusalén. Está más cara, sí, pero vale la pena, vale totalmente la pena, es de estudio. Entonces, y hay otras, pero nosotros no tenemos tantas, no sé, recuerdo ahorita una Biblia de América didáctica, que está maravillosa, fabulosa, ¿no? Entonces también esa podrían comprar, y no hace mal que tengas más de 2, más de 3 o más de 10 Biblias, no hace mal, ¿no? Claro, también hay que leerlas, por supuesto. Y en casa, lo mejor es que cada quien tenga su Biblia, cada uno. Luego, ya concluyo con esto, luego nos toca dar catequesis para papás y padrinos y todo esto, y llevan una Biblia por familia, ¿no? Entonces dices, no, cada quien que tenga su Biblia, cada quien, porque se le puede rayar, sí, no pasa nada, se le puede rayar, hacer alguna anotación, leer, subrayar con colores, etcétera, todo eso se puede. Entonces, ese sería el punto, ¿no? Tanto de ediciones como de tener cada quien su Biblia, y si cada uno puede tener más Biblias, adelante, maravilloso. Pues muchas gracias, Sergio, y yo creo que nos quedamos aún y el público se queda con ganas de más. Lamentablemente, bueno, el presupuesto no nos alcanza para seguir pagando las transmisiones en video y en audio, y bueno, pues ya ves que esta parte del radio y la televisión pues tienen su costo, y bueno, vamos a cerrar de esta manera, nuestro programa. Agradecemos mucho a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, ahí en Facebook, los que nos escuchan también, ahí a través de nuestra página, Live Stream. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan semana a semana. No se olviden por ahí de dejarnos su like, su me encanta, su me encorazona. No sé, ustedes saben la reacción que les causa nuestro programa. Esperamos que no se la de me entristece. Eso es lo único que yo espero. Y bueno, me parece que todavía tenemos más saluditos. Antes de despedirnos, permítanme saludar. Bueno, dice así: la gente de Facebook pide que cante Sergio y piden autógrafos. Bueno, pues yo creo que después vamos a tener que abrir una sesión de autógrafos para que nuestro público no se quede con las ganas. Ya después vamos a ir organizando por ahí un evento en Facebook para que
tengamos firma de autógrafos. Si tienes fans, Sergio. Un redetón. Bueno, muchas gracias. No sé si quieres despedirte, mandar tus saludos a tu público, a tu gente, aparte de los nuevos fans que ya tienes con esta transmisión. No, seguro quien hizo ese comentario fue algún amigo conocido o algún pagado también, ¿no? Yo le pude haber pagado, entonces no crean. Pues agradecer, por supuesto, el espacio. Y sí, la verdad es que queda mucho por hablar. A mí me encantaría también que nos quedáramos más. Como se dice, en el presupuesto no alcanza, la noche nos ha también llegado y también hay que ir a descansar, quizá. Y pues bueno, mandar saludos, sobre todo en primer lugar a mi novia, por supuesto, que está por acá con nosotros. A ver si la pueden tomar por ahí, si no, ahí está. Muy bien. También, obviamente, a mi familia, por supuesto, mi familia de sangre y también mi familia de fe, la comunidad Josué. Y pues obviamente sean demasiados. Entonces, podemos dejarlo de momento así. Creo que abarco a todos, a la mayoría. Y pues decirles que ahí estamos. Bueno, quizá aprovechando, ¿verdad? Para los, ¿cuántos nos escuchan? 354,000. Más o menos, escuchan esto, más o menos. El próximo domingo tendremos un retiro, ya me estoy echando mi comercial, ¿verdad? A las 9:30 en la Casa de Retiro de las Teresitas. Es sobre los apegos, por si alguien se interesa en asistir, pueden buscar ya en mi página de Facebook ahí la información y con gusto. Sería todo. Gracias. Quería decir, más adelante nos hace llegar bien los datos, nosotros también te ayudamos ahí claro, promoviendo un poquito tu evento. Bueno, Javier, saluditos, ¿tienes saluditos para alguien? Bueno, pues más que nada, gracias Pepe, pues más que nada agradecerles a todos aquellos que nos están escuchando y seguirles pidiendo una oración por aquellas personas que se encontraron dentro de los desastres naturales que han pasado en nuestro país y también en algunas zonas con los huracanes. Pedimos oración por ellos y también pedimos a aquellos que puedan hacerlo, pues que ayuden si pueden materialmente. Y más que nada eso, ¿no? Pues hagamos oración por ellos. Sergio, ¿tienes algo que decir? ¿Cómo te sentiste? Pues agradecerles al equipo de Redes Anclados en Cristo por esta invitación y pues también aprovechar, mandar saludos para la familia, para los amigos y pues todas aquellas personas que tienen buenos recuerdos sobre nuestro seminario. Dios les bendiga. Muchas gracias. Agradecemos también al equipo que está detrás de cámaras y allá en los controles. Diego, Dani, Martín, Pedro, Berna, a todos, muchas gracias porque esos son parte importante de este programa. Sin ellos no sabríamos qué hacer. Muchas gracias. Se despide con mucho gusto su amigo Pepe, servidor y amigo. Y no nos podemos ir sin antes decir, yo soy Redes. Tú eres Redes. Y nosotros somos Redes Anclados en Cristo. Los dejamos con la voz de Sergio. Desde la eternidad te conozco y sé tu nombre. A mi imagen te formé y desde siempre te he amado. Si acaso alguna madre se olvidara del hijo que ha engendrado, yo jamás me olvidaré de ti, porque te amo. A veces es un poco difícil que podamos como que aceptar esta cuestión, ¿no? Aceptar que el Señor nos ama y sobre todo en momentos como estos. Yo estoy totalmente convencido de que es justamente en esos momentos cuando más estamos sensibles al amor del Señor. Lo que estamos viviendo no viene de Él, no es ninguna prueba, no es ningún castigo, nada por el estilo. Dios no nos pone pruebas, nos saca de las pruebas. Las pruebas son de la vida, las pruebas son de nuestras decisiones, pero no de Dios. Así que confiemos, recordemos esto, justamente es una palabra
que viene en la Sagrada Escritura. Él te conoce, Él sabe tu nombre y jamás te va a desamparar, jamás te va a dejar. Si pasaras por tinieblas, si perdieras el camino, yo no te abandonaré. Si subieras a los cielos o en el fondo del abismo estuvieras tú, y la alianza de amor contigo jamás se apartará de ti. Tú eres precioso a mis ojos y yo te amo. Y la alianza de amor contigo jamás se apartará de ti. Tú eres preciosa a mis ojos y yo te amo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. El Señor siempre rescata, nunca abandona, y más en esos momentos que estamos viviendo, más podemos sentirlo. Sergio, si nos regalas la firma, no te puedes ir sin la firma de nuestra lona, ahí con el recuerdo. Vamos a ver. ¿Por qué un lapicerito? Yo quiero un plumón grande. Te lo debemos para cuando vengas. Muy bien. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los que nos ven, nos siguen viendo ahí. Los esperamos la próxima semana ahí en su programa Redes Anclados en Cristo. No se olviden de ir compartiendo nuestro contenido. También los invitamos. En estos días estamos planeando una oración en favor de aquellas personas que sufren a través de los desastres naturales. Los esperamos, estén pendientes. Nosotros vamos a subir los datos y desde luego también vamos a subir la transmisión en vivo. Muchas gracias. Se despide su amigo y servidor Pepe. Javier. Muchas gracias por escucharnos y en este caso vernos. Reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y oren por aquellas personas que son víctimas de los desastres naturales. Muchas gracias y hasta la próxima semana.